Dios es bueno, amén. Y el Señor viene pronto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 13. Dice la palabra de Dios, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Hermanos, hay muchos tipos de salmos en la Biblia y no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Hay salmos de alabanza, hay salmos de sabiduría, hay muchos tipos de salmos. Y este salmo, hermanos, es un salmo de súplica. Amén. Es un salmo de súplica en medio de la incertidumbre, en medio de la aflicción. Y parece que este es un salmo de David. Y si fue un salmo de David, fue durante el tiempo que él sufrió persecución por el rey Saúl. Amén. Y hermanos, cuando uno lee este salmo, uno ve que hay aflicción en el corazón del salmista. Porque él hace unas preguntas que salen desde lo más profundo de su alma. Y uno ve que en medio de esas preguntas que él hace, él está revelando desde lo más profundo de su corazón la preocupación más profunda que lo está afligiendo. Y al mismo tiempo, vemos que esta vida, hermanos, está llena de problemas a veces hay incertidumbres, a veces hay aflicciones. Y algo que me llama la atención a mí de este salmo, hermanos, es que no es una oración extensa, no es un salmo largo como el Salmo 119, por ejemplo. Es un salmo cortico. Y a veces nosotros solemos pensar, hermanos, que cuando estamos en aflicción, que cuando estamos pasando por un momento difícil en la vida, tenemos que hacer una oración larga para que Dios nos escuche. Hay algunas religiones, diversas religiones, no es una sola, hay muchas religiones donde para encontrar la respuesta de Dios se tiene que pagar un sacrificio muy grande, hermanos. Donde hay gente que tiene que recorrer distancias muy largas, donde hay gente que tiene que hacer unos pactos supuestamente con Dios, tiene que hacer unas promesas a Dios muy grandes y pagar un sacrificio muy grande para que de pronto Dios escuche mi oración. Y hay personas que piensan a veces que para que Dios los escuche tienen que usar palabras muy bonitas, palabras muy poéticas, y tienen que orar por mucho tiempo. Pero eso no es lo que vemos en este salmo. En este salmo, hermanos, vemos una oración muy corta. Es una oración cortica. Y al mismo tiempo, es una oración, hermanos, que no es tan poética como otras oraciones que encontramos en la Biblia. Es una oración donde el salmista empieza como de una manera reclamándole a Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová? Me olvidarás para siempre. Y hermanos, cuando uno ve este salmo, uno ve que este salmista está expresando su preocupación, pero no solamente está expresando, hermanos, las circunstancias que lo están rodeando afuera, que están en contra de él, contrarias a él, sino que también está expresando
sus emociones, lo que está internamente en esa oración. Y no solamente está expresando lo externo y lo interno del alma, del corazón, sino que también está expresando, hermanos, sus pensamientos. Y yo creo que cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que orar de esa manera. No simplemente oraciones como cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar, que sus discípulos vienen, enséñanos a orar. Porque veían que la oración de Jesús era diferente a la de los demás, a la de los fariseos, a la de los escribas, a la de los maestros de la ley. Y Jesús les enseña lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero lo que la gente se le olvida, o lo que la gente a veces no lee en la Biblia, es lo que Jesús dice antes de orar el Padre Nuestro. Antes de Jesús enseñarles el Padre Nuestro, Jesús les dice: cuando oren, no sean como los gentiles, que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Y Jesús les dice a sus discípulos: esta oración no es para que ustedes la repitan. No, es un ejemplo de cómo se debe orar. Hay principios aquí que debemos seguir a la hora de orar, pero no es una oración para repetir. Y muchos no han leído esa parte de la Biblia y simplemente repiten el Padre Nuestro. Y cuando repiten el Padre Nuestro, a veces lo repiten sin pensar lo que están diciendo. Y como he mencionado en el pasado, dicen cosas como: Padre, perdona mis ofensas, como, ya se me olvidó el Padre Nuestro, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mentiras que tú no has perdonado. Y mentiras que tú no perdonas a los que te ofenden. Entonces tú estás mintiendo. Le estás mintiendo a Dios en tus oraciones. Y lo mismo los domingos en la alabanza en la iglesia. Muchas veces la gente canta canciones y no sabe lo que está diciendo, hermanos. Son como los gentiles que dicen vanas repeticiones. Y la oración, hermanos, fue parte esencial de la vida del rey David. Fue parte esencial, hermanos, de los profetas en el Antiguo Testamento. La oración fue parte esencial de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y la oración fue parte esencial de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Y si tanto patriarcas, profetas, apóstoles y el Señor Jesús mismo necesitaron de la oración e hicieron de la oración una parte esencial de su vida, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos hacer de la oración algo esencial en nuestras vidas? Y aquí, hermanos, el salmista empieza diciendo, y este salmo lo podemos dividir en 3 o 4 partes. Y aquí el salmista empieza diciendo: ¿hasta cuándo, hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y yo no creo, hermanos, que el salmista que hizo esta oración haya hecho esto, hermanos, bostezando o pensando en otras cosas de la vida, distraído en otras cosas de la vida. Yo creo que él hizo esta oración, hermanos, en la intimidad, como el Señor Jesús nos dijo, que cuando oremos, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Yo creo que así lo hizo el salmista. Buscó un lugar donde pudiera estar en intimidad con Dios, donde pudiera estar en secreto, en privacidad con el Padre,
donde pudiera derramar su corazón y expresar sus pensamientos y sus sentimientos a Dios sin nadie que lo interrumpiera. Porque está bien, hermanos, que adoremos a Dios y oremos a Dios a veces en medio de la congregación. La Biblia nos enseña eso, que oremos y adoremos a Dios en medio de la congregación, con nuestra familia. Pero también la Biblia nos demanda que lo hagamos en secreto con el Padre. Porque a veces cuando estamos en secreto con el Padre, es cuando es más fácil para nosotros hablar a Dios y abrir nuestro corazón, hermanos, y compartir lo que no queremos que nadie oiga. Y podemos derramar lágrimas delante de Dios, porque a veces, quizás, si estamos en la iglesia, yo no voy a querer derramar lágrimas porque se me corre el maquillaje. O porque no quiero que nadie me vea llorando, derramando lágrimas delante de la presencia de Dios. Y hermanos, aquí el salmista está diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esa expresión y esa pregunta que él hace, ¿hasta cuándo?, se repite 4 veces en este salmo. ¿Hasta cuándo? Y hermanos, esto a mí me dice que el salmista hacía tiempo no experimentaba la presencia y la respuesta de Dios en su vida. Esto a mí me dice, hermanos, que él hace tiempo venía buscando a Dios en oración. Que esta no era la primera vez que le oraba a Dios por la situación que él estaba viviendo. Y también a mí me dice, hermanos, que él ya estaba impaciente con Dios. Y quizás, hermanos, todos los que estamos acá, en la aflicción, solemos sentir y pensar que Dios no está con nosotros. Especialmente en la aflicción. Porque a veces, hermanos, cuando la estamos pasando bien, cuando estamos bien, estamos en la quinceañera, estamos en el cumpleaños, estoy ahí disfrutando el paseo, la comida, quizás yo no pienso en Dios. Quizás la presencia de Dios para mí no es tan importante, quizás no sea tan necesaria, quizás no sea una prioridad en ese momento para muchos. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema económico, cuando viene el problema matrimonial, cuando viene la adversidad en la vida, entonces Dios te necesita. Y hermanos, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo, hermanos, en que yo sienta una necesidad profunda de Dios en medio del problema. No hay, hermanos, nada de malo en que yo sienta necesidad de buscar de Dios, que yo sienta la necesidad de la protección de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios en medio de la aflicción. Es más, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que realmente es creyente, que realmente ha nacido de nuevo, que realmente ha aceptado a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, tú vas a sentir una necesidad de correr a Dios por su salvación, por su cuidado, por su provisión, por su rescate. Por ejemplo, hermanos, como papá, para mí, hermanos, por ejemplo, en una ocasión, el hijo mío se cayó y se aporrió, se lastimó. Y lo primero que él hizo, hermanos,
fue ponerse de pie y salir corriendo a buscarme a mí, a que lo abrazara, a que lo cuidara, a que lo restaurara. En ese momento, hermanos, yo me sentí orgulloso como papá. Y me hizo sentir bien. Y yo pensaba, Dios es así con nosotros. Dios no se ofende cuando tú le buscas en medio de la adversidad. Porque muchas personas piensan eso. Yo no voy a la iglesia, yo no busco a Dios, y ahora que estoy mal, entonces sí lo voy a buscar. No, me da pena con Dios. Me da vergüenza con Dios. Y hermanos, no debería ser así. En otra ocasión, mi hija no estaba prestando atención, estábamos en una tienda de ropa, en otro país, y estábamos ahí, y entonces yo la estaba mirando todo el tiempo. Y ya nos íbamos a ir, y la llamé y no me escuchó, mi esposa la llama y no escucha, entonces empiezan a caminar, y yo empiezo a caminar, pero yo todo el tiempo la estaba mirando. Y ella estaba distraída con algo, entonces yo me detengo a mirarla. Y en un momento ella como que reacciona. ¿Dónde están mis papás? Y empieza a mirar para todo lado, a buscar a sus papás. Y cuando me ve, sale corriendo llorando, hermanos, y me abraza la pierna muy fuerte. Ese debe ser el corazón de nosotros hacia Dios. Yo no creo que Dios le vaya a decir a sus hijos, ahora que estás mal, si me buscas, eche para allá. Y Dios no nos va a patear y nos va a hacer a un lado. No, hermanos. El corazón de Dios es un corazón dulce. El corazón de Dios es un corazón amoroso, misericordioso para con nosotros. Y aquí el salmista, hermanos, estaba impaciente. Estaba impaciente con Dios porque sentía que Dios callaba, porque sentía que Dios hacía silencio, porque sentía que la presencia de Dios no estaba allí, porque veía que el problema parecía que lo iba a destruir. Y no veía la mano de Dios a su favor. Pero Dios sí estaba con él. Cuando miramos la vida de David, hermanos, vemos que Saúl fue derrotado y avergonzado, y David fue levantado, fue exaltado al final. Y Dios siempre estuvo del lado de David, protegiéndolo. Pero cuando David experimentó los momentos más difíciles de la persecución, él pensó a veces, sintió a veces que Dios no estaba con él. Y la duda quiso entrar en su corazón. Porque él era humano. Y es de humanos, hermanos, a veces querer dudar. Y es de humanos, hermanos, a veces querer flaquear en la fe. Es de humanos, hermanos, a veces tener esos sentimientos de duda, de incertidumbre, de aflicción. El salmista en su oración le dice: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes hayan experimentado eso en la vida. Pero los que llevamos más años en el Evangelio, los que hemos caminado ya décadas en el Evangelio, podemos decir, hermanos, que hemos experimentado situaciones como esas. Donde hemos sentido que Dios no está ahí, que la presencia de Dios nos ha abandonado, hermanos. Y quizás a veces pensamos que Dios no me ama. Quizás a veces pensamos, Dios bendice a otros, pero a mí no me bendice. Es que es mi culpa lo que me está pasando, fueron mis errores, fue por mis pecados, es las consecuencias de mis acciones.
Pero vuelvo al ejemplo de mis hijos. En algunos momentos ellos, hermanos, han sufrido accidentes. ¿Saben por qué? Por culpa de ellos. Por desobedientes. En algún momento se les ha dicho, no hagan eso, te vas a lastimar. Y van y lo hacen. Y se lastiman. Y por el hecho de que se lastimaron y desobedecieron, yo no los voy a desheredar, hermanos. No les voy a quitar el apellido. No los voy a echar de la casa. Siguen siendo mis hijos. Los sigo amando. Y voy a estar ahí para ellos. Y la Biblia dice, si nuestros padres que son malos saben darnos cosas buenas. Nuestros padres se impacientan con nosotros a veces. O como padres quizás nos impacientemos con nuestros hijos. Pero Dios tiene paciencia y misericordia para con nosotros, hermanos. Y si lo que tú estás viviendo fue a causa de tu pecado, si lo que tú estás viviendo fue a causa de tu desobediencia, la Biblia me enseña a mí que Dios te sigue amando. La Biblia me enseña a mí que Dios sigue ahí para ti. Que la respuesta de Dios, hermanos, va a llegar en algún momento. Pero a veces nos desesperamos en nuestro corazón y somos como el salmista, me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y empezamos a dudar. Y la angustia se apodera de nosotros, hermanos. Y ya no siento la comunión con Dios. Y ya no me dan ganas de adorar, ya no me dan ganas de buscar a Dios, ya no me dan ganas de leer la Biblia, ya no me dan ganas de asistir a la iglesia. Y empiezo a desanimarme. Y eso es humano, hermanos. Es humano. El pastor, el líder, te va a fallar. El pastor, el líder, no va a estar ahí para ti cuando tú lo necesites. Humanamente, físicamente no puede estar contigo en todo lugar, en todo tiempo. Pero la presencia de Dios está contigo aunque no la sientas. La Biblia, hermanos, enseña que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Dios, no te siento. Dios, no te veo, pero sé que me amas. Sé que estás en este lugar. Sé que tu presencia es real. No puedo palparte con mis manos. Mi corazón, mi espíritu no te siente. Me siento seco. Pero yo sé que estás ahí. Pero la oración del salmista no era esa. La oración del salmista era, me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermanos, y en la segunda parte de este salmo vemos que en la aflicción solemos escuchar nuestros pensamientos de incertidumbre. Solemos escuchar nuestros pensamientos que debilitan nuestra fe. Aquí el salmista, hermanos, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí en este versículo 2, hermanos, él dice algo que es clave, que había leído antes, pero cuando lo leí, hermanos, esta semana, Dios habló a mi corazón. Porque aquí el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma,
con tristezas en mi corazón cada día. Hermanos, aquí el salmista no está diciendo hasta cuándo otros pondrán consejos en mi alma. Aquí el salmista no está diciendo hasta cuándo Satanás pondrá consejos en mi alma. Él está diciendo hasta cuándo yo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día. Y hermanos, cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos enfrentando problemas, eso es lo que solemos hacer. Solemos hablarnos a nosotros mismos. Y solemos escuchar nuestros pensamientos de incertidumbre. Nuestros pensamientos de duda. Pensamientos negativos. Pensamientos que no levantan, que no restauran, que no edifican, que no bendicen, hermanos. Y esta es la pregunta que quiero hacer en esta mañana. ¿Cuál es la conversación que tú tienes con tu mente, con tu corazón cuando estás en aflicción? ¿Cuál es la conversación que tú tienes contigo mismo? ¿Será que cuando tienes problemas, es que ya no vale la pena vivir? Ya no vale la pena seguir adelante, mejor morirse. Es que Dios ya no me ama, es que le fallé a Dios, es que Dios no me va a bendecir, es que hace tiempo yo vengo buscando a Dios y Dios no me escucha. Es que no vale la pena ir a la iglesia. Es que no vale la pena buscar a Dios, es que no vale la pena leer la Biblia, no vale la pena orar. ¿Cuál es la conversación que tú tienes con tu mente y con tu corazón? ¿Será que cuando tienes problemas en la vida, la conversación que tú tienes en tu mente es: gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya? Y aquí, hermanos, el salmista le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Él dice: ¿hasta cuándo? Aquí en esta parte dice ¿hasta cuándo? En 2 ocasiones. Dice: ¿hasta cuándo yo voy a poner consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y entonces, ¿cuál es la conversación que tú tienes contigo mismo? Y dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Quién es el que está enalteciendo a tu enemigo? ¿Quién es el que está enalteciendo a tu enemigo? Quizás no sea Satanás. Quizás no sea la suegra, el suegro, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. Quizás el que está enalteciendo a tu enemigo eres tú mismo. Con esos pensamientos de frustración, con esos pensamientos que traen tristeza a tu alma, que traen depresión a tu corazón. Quizás la depresión que tú sufres, quizás la tristeza que tú sufres, el desánimo que hay en ti, es porque tú estás enalteciendo a tu enemigo, tu propio enemigo. El enemigo de David era Saúl, que lo quería matar. Pero ¿cuál es tu enemigo? La ansiedad por el futuro. ¿Cuál es tu enemigo? Tu matrimonio, los problemas matrimoniales que tú tienes. Los problemas financieros que tú tienes. Los problemas económicos. Los problemas en el trabajo, en el estudio.
Los problemas que tienes en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra. O una vez más el temor al futuro. O los problemas médicos que tú tienes. ¿Cuál es tu enemigo? Porque hermanos, tenemos enemigos en la vida. Satanás es nuestro enemigo. Hace 15 días cuando compartíamos la palabra y hablábamos acerca de la guerra espiritual, hablábamos que uno de los campos de batalla favoritos de Satanás es la mente. No es el cuarto para jalarte las piernas cuando estás durmiendo. No es en la iglesia para arrullarte y hacerte dormir durante el mensaje. Es en tu mente, trayendo pensamientos. Y no solamente trayendo pensamientos, hermanos, sino construyendo argumentos y orgullo en tu corazón contra Dios. Por eso el texto, hermanos, en 2 de Corintios, cuando habla acerca de esto, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que la Biblia nos dice, que hay razonamientos, pensamientos. Esos son los argumentos falsos que Satanás quiere poner en nuestra mente acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de los padres, acerca de la iglesia, acerca de Dios mismo. Quiere poner argumentos en nuestra mente y llenarnos de orgullo, de altivez, para pensar que nosotros no estamos equivocados, que nosotros tenemos la razón. Y cuando un argumento, hermanos, cuando una estructura mental está ahí levantada, cuando hay una fortaleza, porque ese texto nos enseña que las armas de nuestra milicia es para la destrucción de fortalezas. Y cuando tenemos esas fortalezas, porque el texto dice que las fortalezas, hermanos, no es como algunos piensan, no es que hay una fortaleza espiritual alrededor mía que no veo. No, el texto está diciendo que las fortalezas son argumentos y orgullos en mi mente. Esas son las fortalezas. Yo tengo una fortaleza, es que yo creo que es así. Y muchas veces llegamos al matrimonio con fortalezas en nuestra mente, pensando que el matrimonio tiene que ser así, porque es lo que me enseñaron a mí. Y así se tiene que educar a los hijos. Y este es el concepto de Dios que yo tengo. Esta es la teología de Dios. Esta es la doctrina de Dios que yo tengo. Esa es mi fortaleza. Y tengo altivez en mi corazón, orgullo. Porque yo creo que es así. Nadie me va a cambiar mi modo de pensar. Pero también hay otros argumentos que trae Satanás a nuestra mente. Fortalezas de depresión. Fortalezas de ansiedad. Fortalezas de miedo. De falta de fe. Y nos acostumbramos a eso, a esa manera de pensar. Y nos gusta preocuparnos. Y nos gusta tener miedo. Y nos gusta estar ansiosos. Porque esa es la manera que somos. Y esa es la manera en que a veces llamamos la atención. Y es algo que ya nadie puede cambiar de mí. Porque está tan arraigado en mi mente, tan arraigado en mi corazón, que sin darme cuenta se convierte en mi enemigo. Y tenemos enemigos. Y la Biblia dice, hermanos, que nuestros enemigos, que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez. Dice, fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Eso está en 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Hermanos, esas fortalezas son argumentos y altivez. Argumentos en la mente y altivez en el corazón.
Y se nos vuelve un hábito, hermanos. Y se nos vuelve una costumbre. Y se vuelve parte de nosotros el preocuparnos, el deprimirnos, el estar ansiosos, el ser de poca fe, el estar irritados, el estar tristes. Y esos son nuestros enemigos, hermanos. Y el salmista pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y yo creo, hermanos, que esa es la pregunta que tú tienes que hacerle a Dios en esta mañana. Señor, ¿hasta cuándo seguiré enalteciendo la ansiedad en mi corazón? ¿Hasta cuándo seguiré enalteciendo la incertidumbre, la falta de fe en mi corazón? ¿Hasta cuándo seguiré enalteciendo la depresión en mi vida? Esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos negativos, esos sentimientos, esos pensamientos destructivos. ¿Hasta cuándo los seguiré enalteciendo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y hermanos, el salmista, ya en el versículo 3 y 4, cambia de actitud en su oración. Porque vemos que aquí él está, hermanos, mostrando sus sentimientos y pensamientos de angustia. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo, a través de este salmista, a través de este salmo, nos habla de que en la aflicción debemos buscar a Dios. Y por eso es tan importante el carácter. Porque yo conozco gente que tiene carisma. Y son muy buenos haciendo, predicando, hablando, liderando. Y gente con mucho talento, pero no tienen carácter. Cuando yo hablo con el presbiterio, con el equipo de pastoral, yo les digo, les he dicho, es más importante el carácter que los dones. Es más importante el carácter que el carisma. Porque el carácter es el que me va a hacer a mí levantarme a orar, aunque yo no tenga ganas de orar. Voy a ir a la iglesia aunque no tengo ganas de ir. Y no confundan el carácter con el temperamento, porque hay gente que confunde el carácter con el temperamento. Hay gente que es temperamental. ¡Ah, qué carácter tan fuerte! No, es débil de carácter, porque permite que el temperamento lo domine, porque permite que las emociones lo dominen. Cuando tú permites que la duda, que la falta de fe, que la ansiedad, que la depresión, que la tristeza, que el temperamento te dominen, es porque eres débil de carácter. Porque el carácter de Jesús no está formado en ti todavía. Y hermanos, el salmista aquí le dice al Señor, él no termina la oración en el versículo 2, porque quizás muchos de nosotros terminamos la oración ahí. La terminamos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y ahí se acabó la oración. Pero el salmista, hermanos, dice en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Lo que quiere tu enemigo es que tú resbales. Lo que quiere tu enemigo es que tú mueras, es que tú seas destruido. Eso es lo que quiere la depresión en tu vida. La depresión quiere destruir tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu familia. La ansiedad, el temor al futuro quiere destruir tu relación con Dios, tu relación matrimonial, tu vida.
Todos esos enemigos que tenemos en nuestra mente y en nuestra alma, que se han convertido en un hábito, que se han convertido en fortalezas mentales y emocionales, que necesitan ser destruidos por el poder y la palabra de Dios en nuestra vida. Lo único que ellos quieren hacer es destruirte. Esas adicciones que tú tienes. El pecado que quizás nos domina. Que causa tristeza en nuestro corazón. Lo que quiere hacer es destruir tu relación con Dios. Y aquí el salmista, hermanos, no se rinde. Como muchos suelen hacerlo, ya no voy a buscar más a Dios. Ya no voy a seguir yendo a la iglesia. Si aquel general de aquel ejército, cuando el profeta Eliseo lo mandó a que se metiera al agua 7 veces. Si a la 6ª vez él hubiera decidido, no voy a seguir metiéndome a esta agua porque nada está pasando, no hubiera recibido el milagro. Se tuvo que meter 7 veces. No eran 5 veces, no eran 4, no eran 6, eran 7. No era el tiempo ni el lugar que él quisiera, era el tiempo y el lugar que Dios había establecido. El salmista no se rinde. Él sigue buscando a Dios. Y cuando tú amas a Dios, cuando tú realmente quieres tener una intimidad con Dios, cuando tú eres un creyente verdadero, nacido de nuevo, tú vas a buscar a Dios aunque haya pecado en tu vida. Tú vas a buscar a Dios aunque tengas tristeza en tu corazón, aunque haya depresión, aunque tu matrimonio se haya venido abajo. Tú vas a seguir buscando a Dios. Tú no te vas a rendir. Tú no vas a renunciar a tu Dios. Tú no lo vas a hacer. El salmista sentía en su corazón, estoy destruido. Jehová me ha abandonado, Jehová me ha dado la espalda, Jehová ha apartado sus ojos de mí, pero yo no, yo lo seguiré buscando. Yo me seguiré acercando a Él porque lo necesito. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos. Porque a veces nuestros ojos, hermanos, están ciegos. Nuestros ojos no ven con claridad porque las emociones no dejan vernos con claridad. El problema no me deja ver con claridad. La actitud de mi esposo, las acciones de mi esposo no me dejan ver con claridad. Las acciones de mi esposa no me dejan ver con claridad. Las acciones de mis hijos no me dejan ver con claridad. Las deudas, los problemas económicos no me dejan ver con claridad. Esas tentaciones, esas adicciones, esos pecados no me dejan ver con claridad. Y el salmista dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas el salmista dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Dónde está tu fe en esta mañana? ¿En lo que está causándote depresión? ¿En lo que está causando tristeza? ¿En lo que te está haciendo resbalar en el pecado, en las adicciones? ¿En los problemas económicos, en lo que no ves? ¿O tu fe está puesta en Jehová que hizo los cielos y la tierra? ¿Dónde está tu fe en esta mañana? ¿Qué es lo que declaran tus labios? ¿Qué problema tan grande?
Qué esposo tan difícil, qué esposa tan difícil, qué hijos tan difíciles, qué problema tan imposible, qué deuda tan grande. O tus labios declaran: Señor, tú eres un poderoso gigante que está conmigo. Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi bandera, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Creador. Tú eres quien muestra misericordia hacia mi vida. En esta mañana tú le dices al Señor, a las depresiones: yo confío en lo que tú me dices. A los problemas: yo confío en lo que tú me dices. A tus pensamientos negativos y oscuros: yo confío en lo que tú me dices. O en esta mañana tú dices: Señor, prefiero escuchar tu palabra. Prefiero escuchar lo que tú me dices. Prefiero escuchar tu voz. Porque yo sé que mi corazón se alegrará en tu salvación. Porque yo sé que cantaré a Jehová cánticos de alabanza, cantos de victoria. Porque tú me has hecho bien. Padre, gracias por tu palabra.